eso está bien. Solo espero que donde estén descansando, al menos puedan sacar un tiempito para oír, ¿qué? La palabra del Señor. Entonces, es importante el descanso, es importante dedicar tiempo a la familia, es muy importante. Pero es más importante la palabra, que no se nos pase el tiempo sin recibir palabra. Dice la escritura, Salmo 40, versículo número 8. Salmo 40, versículo 8. Leámoslo todos, por favor, despacio y con total atención a lo que la palabra nos dice. Dice así: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Volvamos a leer. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. Padre, te doy gracias en esta preciosa mañana por el privilegio que tú nos brindas de poder estar una vez más en este lugar y delante de ti, Señor. Te pido, Padre, que tú seas hablándonos por la palabra a cada uno de nosotros, Señor, que esa palabra llegue a lo profundo de nuestro espíritu, de nuestra vida, y ministres a todo nuestro ser. Disponemos todo nuestro ser para oír tu palabra. Prestamos total atención a lo que tú nos quieres decir a través de ella. Gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El hacer tu voluntad, Dios mío, es unas palabras que salen por los labios, en este caso del salmista. Y vamos a definir el término voluntad. La voluntad, el término voluntad, viene de un griego que es telegma y de un hebreo que es raxon. Se refiere, cuando se habla de voluntad, se refiere al deseo, al propósito o mandato o el plan soberano de Dios sobre todo el universo, sobre todo el universo, especialmente sobre la humanidad que Él creó. Allí, cuando el salmista dice, el hacer tu voluntad, déjeme dar de manera más sencilla, dar la descripción de este versículo. El hacer lo que Dios quiere, lo hago con agrado, dice el salmista. El hacer lo que Dios quiere, ¿lo hago con qué? Con agrado. Vemos que el ser humano y Dios tienen ahí una línea divisoria, porque es que Dios quiere que hagamos su voluntad. En otras palabras, que hagamos lo que Él quiere. Pero nosotros como seres humanos también queremos imponer nuestra voluntad, lo que nosotros queremos. Y hay una línea divisoria, porque Dios creó al ser humano con voluntad propia, con libre, que se dice, albedrío, donde nosotros como seres humanos decidimos, tenemos la facultad de decidir qué vamos a hacer de manera independiente. Tomamos la decisión qué queremos y qué no queremos hacer. Por eso el salmista está diciendo, el hacer lo que Dios quiere. ¿Lo hago con qué? Con agrado. El hacer lo que Dios quiere, lo hago con agrado. El salmista se está despojando de lo que él quiere hacer, para hacer lo que Dios desea que él haga. Cuando vemos el término voluntad, que es hacer lo que Dios quiere, nosotros entramos en conflicto, porque muchas veces nos cuesta hacer la voluntad de Dios, porque va en contra, lo que Dios quiere va en contra
de lo que nosotros queremos. Y se choca la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, con lo que yo quiero. Y también la palabra dice, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y es que perfecta. Ahora, la Biblia nos habla y podemos decir que la Biblia nos muestra la voluntad perfecta de Dios, que hay voluntad perfecta de Dios, que es lo que Él quiere que hagamos, y está la voluntad permisiva de Dios. Está la voluntad perfecta de Dios y está la voluntad permisiva de Dios. Y nosotros tenemos que identificar cuándo es la voluntad perfecta de Dios y cuándo estamos andando en la voluntad permisiva de Dios. ¿Qué es la voluntad perfecta? Descríbalo. ¿Qué es la voluntad perfecta de Dios? La voluntad perfecta es lo que Él determina que hagamos. Lo que Dios determina que hagamos. Y eso es lo que está hablando el salmista, el hacer la voluntad perfecta de Dios. El salmista dice, yo lo hago con agrado. Pero para hacer la voluntad perfecta de Dios, tenemos que despojarnos de nuestra propia voluntad y rendirnos a lo que Él quiere que hagamos. Pero también está la voluntad permisiva. ¿Qué es la voluntad permisiva de Dios? Es donde Dios permite que hagamos algo conforme a nuestra voluntad y no a la voluntad de Dios. La voluntad permisiva es cuando Dios permite que hagamos algo conforme a nuestra voluntad y no conforme a la voluntad de Dios. Está el permiso de Dios, mas no la aprobación de Dios. En la voluntad perfecta está la aprobación de Dios. En la voluntad permisiva está el permiso de Dios. O sea, Dios me permite hacer algo, aunque yo lo esté haciendo en contra de la voluntad perfecta. Él lo permite que yo lo haga, pero no está de acuerdo con lo que estoy haciendo. Y a la postre, esa voluntad permisiva vienen consecuencias. Y cuando vienen las consecuencias, uno dice, Señor, ¿y por qué me pasó esto? Y termina el ser humano culpando ¿a quién? A Dios. Y Dios dice, yo lo permití, pero no lo aprobé. Estuvo andando en mi voluntad permisiva, mas no en mi voluntad perfecta. Y nosotros siempre tendemos a hacer más la voluntad permisiva, lo que Dios permite, que la voluntad perfecta de Dios. Entonces, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo conocer la voluntad perfecta de Dios? Para andar en la voluntad perfecta de Dios y no en la voluntad permisiva. No en lo que Dios me permite, sino en lo que Dios quiere. No en lo que Dios me permite, sino en lo que Dios quiere que yo haga. ¿Cómo hacer la voluntad? Conocer la voluntad perfecta para hacerla. Encontramos en la Biblia, cuando usted lee la Biblia, encuentra la voluntad revelada de Dios para usted y para mí. Cuando vamos a la palabra es la voluntad de Dios revelada para nuestras vidas. En otras palabras, cuando usted va a hacer algo y si quiere que Dios le revele cuál es su voluntad frente a lo que usted va a hacer, debe ir a la Biblia a ver qué le dice Dios frente a lo que usted va a hacer. Si Dios lo aprueba o si no lo aprueba. Y cuando encontramos en la Biblia de manera explícita en muchos textos donde Dios nos puede hablar a través de ellos y nos dice si está de acuerdo o no está de acuerdo. Y de manera implícita hay textos donde se les hace el estudio y Dios nos habla a través de ese texto y nos muestra frente a la decisión que vamos a tomar, lo que vamos a hacer, si Él está de acuerdo o no está de acuerdo. Por ejemplo,
Si usted ora a Dios y le dice, Señor, ¿tú quieres que yo hoy vaya a culto? Se levanta un domingo en la mañana y le dice, Señor, ¿será tu voluntad que hoy vaya a culto? ¿Qué le va a responder el Señor? Por supuesto que Dios no le va a decir, vaya a culto, porque ya lo dijo. Porque ya en la Biblia Dios reveló su voluntad. ¿Y qué dice Dios en la Biblia frente a eso? Si yo le pregunto, Señor, ¿quieres que hoy vaya a culto? ¿Qué me va a responder Dios? La Biblia lo dice. ¿Y qué dice la Biblia frente a eso? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, no necesito orar en ese caso para conocer lo que Dios me quiere decir frente a esa decisión, si voy o no voy a culto. ¿Por qué? Porque ya lo dijo en la palabra. Ya lo dijo en la palabra. Si usted dice, bueno, Señor, yo quiero empezar una empresa, ¿cuál es la voluntad de Dios? Señor, yo quiero cambiar de trabajo, ¿cuál es la voluntad de Dios? Señor, dice el soltero, yo me quiero casar, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y el soltero ya tiene 30 años, ¿cuál es la voluntad de Dios? O la soltera. Entonces, ya Dios dio una palabra. Si usted le soltero le dice, Señor, con 30 años, Señor, ¿será que es tu voluntad que yo me case? Ya está revelada en la palabra. ¿Qué dijo Dios? No es bueno que el hombre esté ¿qué? Solo. Y dice, es mejor dos que uno. Entonces ya Dios lo habló. Ya Dios lo decretó. Ya la voluntad de Dios está revelada en la palabra. Solamente es conocerla, leerla y obedecerla. Andar en ella. Pero hay cosas donde usted va a tomar una decisión y no está ni implícito ni explícito en la Biblia. Y es cuando usted tiene que ir delante de quién? Del Señor y preguntarle, Señor, tu palabra no me aclara sobre este asunto. Tu palabra no me aclara sobre este asunto. Entonces, es cuando tiene que ir delante de Dios y pedirle a Dios que Dios le hable. En un momento determinado, le revele su voluntad perfecta para que usted la pueda conocer y obedecer. Pero la mayor parte de lo que Dios quiere que hagamos ya está revelado en la palabra. Es cuestión de ir al Señor antes de tomar una decisión, antes de emprender algo, usted decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu perfecta voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres frente a esta decisión que voy a tomar? Ir a la palabra de manera muy responsable, estudiar la palabra frente a la decisión, filtrar la decisión a través de la palabra, a ver qué te dice Dios, qué debes hacer y qué no debes hacer. Yo les decía en el primer culto a los hermanos y les tomaba como ejemplo, les ponía como ejemplo, les decía que es como el que quiere estudiar, el joven que quiere entrar a la universidad. Señor, ¿será que es tu voluntad que yo entre a la universidad? ¿Qué creen ustedes? Claro que sí, claro que sí. Pero Dios no le dice en la Biblia, tienes que estudiar medicina, tienes que estudiar sistemas, tienes que estudiar derecho. Ahí es donde usted tiene que ir al Señor y decirle en los secretos, Señor, revélame qué es lo que debo que estudiar. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál carrera me es de bendición y qué carrera debo enfocarme? ¿En qué carrera? Y es cuando Dios empieza a direccionarle para que usted tome la decisión no conforme a lo que dice su papá, lo que dice su mamá, lo que dice el test, sino lo que dice quién, Dios, y hagas la voluntad perfecta de quién, de Dios. Dios le va a direccionar. ¿Y cómo le puede direccionar Dios y revelar su voluntad? Dios lo puede hacer a través de un sueño. Dios lo puede hacer a través de una palabra profética. Dios lo puede hacer a través de una señal. Yo recuerdo hace muchos años,
Yo estaba orando porque tenía que tomar una decisión. Quería conocer la voluntad perfecta de Dios. Estaba trabajando en una iglesia en Los Llanos y el pastor, un pastor amigo, pidió traslado y le salió para Chiriguaná, Cesar el traslado. De Los Llanos a Chiriguaná, Cesar. A una iglesia estable en Chiriguaná. Él pidió el traslado, hizo unas llamadas al pastor al superintendente del distrito occidente y lo trasladaron. Fue en el transcurso de 3, 4 días que él tomó la decisión con su familia, su esposa, sus 2 hijos, y se trasladó a Chiriguaná, Cesar, a pastorear desde Los Llanos. Cuando él llegó a Chiriguaná, encontró un pueblo que no conozco, de pronto usted lo conoce, que se llama Curumaní, Cesar. No lo conoce. Y de repente el pastor me llamó el día domingo en la tarde y me dijo, hay una iglesia en Curumaní, Cesar, que necesitan pastor. Y yo postulé su nombre al presbítero a ver si te vienes a pastorear. Y yo le dije, Señor, ¿qué hago? Entonces le dije al pastor, le dije, hermano, déjeme oro al Señor y pido la voluntad de quién, de Dios. Quiero conocer la voluntad perfecta de quién, de Dios. Para mí era fácil, estaba soltero, era solamente empacar 3 mudas de ropa y listo. No había problema. La decisión era fácil. Y el hombre me dijo, mire, es una iglesia ya establecida, necesitan un pastor. Yo le dije al presbítero, le postulé su nombre, le sonó, y tiene que tomar la decisión el día martes. Al martes tiene que tener la decisión porque se necesita un pastor urgente allí en Curumaní. Yo le dije, déjeme oro al Señor. Eso fue el domingo en la tarde. Recuerdo que fui al Señor y le pregunté, Señor, ¿cuál es tu perfecta qué? Voluntad. Yo sí quería irme. Les confieso, mi voluntad estaba en irme, quería irme, me servía irme. Pero sometí mi voluntad a la voluntad de quién? De Dios. Y le pregunté al Señor. Le pregunté el domingo en la noche y ¿sabe qué Dios me dijo? Nada. El lunes, nada. Busqué en la Biblia a ver si aparecía el nombre Curumaní, Cesar, y no aparecía. No me aparecía. O sea que le dije, Señor, ¿qué hago? El día martes tenía que dar la respuesta porque era urgente. Y recuerdo que el lunes en la noche tuve un sueño. Y en el sueño escuché la voz de alguien que me hablaba. No digo que vi a Dios, no digo que vi al que me hablaba, solamente tenía un sueño. Y en el sueño podía ver al pastor que se había ido con su familia. Y en el sueño alguien me habló y me dijo estas palabras que hasta ahora me siguen retonando en mi espíritu y en mi ser. Me dijo, mi siervo, y dijo el nombre del siervo, se ha ido y mi siervo se fue fuera de mi voluntad. Wow. Y me dijo el que me hablaba, me dijo, y él por irse fuera de mi voluntad perfecta, está haciendo lo que él quiere y no lo que yo quiero. Por lo tanto, mi siervo va a morir. Wow. Y me dijo, y si tú te vas, también te morirás. ¿Cómo creen que me desperté yo? Sobresaltado, asustado y de todo. Al día siguiente, ¿qué creen que le respondí al pastor? Le dije, no, hermano. Gracias por tenerme en cuenta, por la oferta, por dejarte usar, pero no me voy. Yo no entendía. ¿Saben? Cuando en la voz me habló y me dijo, él va a morir y si tú te vas, morirás. ¿Sabe a qué lo relacioné? A la muerte que física. Pero ¿sabe qué pasó con ese pastor? Se fue y esa decisión hizo que su hogar se destruyera. Su esposa se separó de él. Se fue con otra persona. Y él hoy en día no le está sirviendo ¿a quién? Al Señor. Murió espiritualmente.
y murió ministerialmente. Y yo ahora le digo gracias a Dios por hablarme tan a tiempo, porque si yo me hubiera ido, hubiera que muerto y no estaría hoy sirviéndole a quién, al Señor, estaría aquí hasta descarriado. ¿Sí? Porque ¿quién conoce el futuro sino solo quién? Dios. Y yo podría decir, pero es que estoy consagrado, metido con Dios. ¿Qué me aseguraba que esa decisión no me iba a apartar de mi Creador? Pero es que voy a ir a servirle al Señor. Claro, pero no es servirle al Señor donde a mí se me da la buena voluntad, sino donde Dios quiere. Donde Dios quiere. Y Dios me dijo, no te vas, porque si te vas, de cierto que morirás. O sea que hay momentos donde quizá para usted la voluntad de Dios no le es clara y la Biblia no te dice nada de manera explícita ni de manera implícita. No hay texto que te responda, pues va al Señor y en sueños Dios le puede que hablar, pero también de manera profética. Yo estaba orando por venirme, tomar una decisión, Mosquera o Los Llanos, nuevamente a servir al Señor. Porque al servir al Señor en cualquier parte del mundo se le puede servir. Y yo recuerdo que estaba orando al Señor. Señor, muéstrame Los Llanos o muéstrame Mosquera. Tenía que tomar una ¿qué? Decisión. Servirle al Señor en cualquiera de los dos lugares. Estaba mi intención, mi voluntad, servirle al Señor. Y yo recuerdo que empecé a buscar en la Biblia y tampoco encontré que me dijera ni Mosquera, no aparecía el término Mosquera ni aparecía Los Llanos en la Biblia. Pero me metí a orar y me metí en 3 días de ayuno, me acuerdo tanto, a orar y ayunar. Y de repente, yo recuerdo, les compartí en el culto, del primer culto a los hermanos, yo recuerdo que Dios me dio un sueño. Y en el sueño esa noche, mientras estaba ayunando y orando, veía un local donde empezamos la iglesia y unas 40 personas en el local, lleno, 40 personas. Y junto al local, en el local había una columna en la mitad del local. Siempre las columnas nos han seguido. Y en la columna había un hombre recostado, así, el lugar lleno, 40 personas, el local pequeño. Y junto a la columna un hombre recostado. Miré el rostro del hombre, me quedó grabado. Miré que tenía una camisa roja, me quedó grabado el tono de la camisa y todo. A los 6 meses de haber comenzado la obra en Mosquera, estaba el culto o el local lleno, 40 personas. Y el hombre que había visto en la visión que Dios me había mostrado estaba recostado junto a la columna. Y era un hombre con su familia que Dios me permitió ganarme a 2 cuadras de la iglesia en una tarde de evangelismo. Él llegó a la iglesia con su familia y yo no me acordaba de él, pero en el momento que estaba predicando ese domingo, donde el culto estaba lleno y él recostado junto a la columna con su camisa roja, inmediatamente me llevó al momento de la visión donde Dios me había mostrado ese lugar lleno y ese hombre recostado junto a esa columna, y entendí que era la voluntad de ¿quién? De Dios, que Dios me estaba diciendo, esta es mi voluntad que perfecta. Por eso yo creo que si estoy en Mosquera es porque es la voluntad perfecta del Dios que hizo que los cielos y la tierra. Es la voluntad perfecta. Y seguiré hasta cuando Dios lo quiera. Me sucedió algo raro cuando llegué a Madrid a trabajar con el pastor Fernando. La iglesia de Madrid en esa época, recuerdo que era pequeña, era un piso en tierra, jamás se me olvidará. Yo llegué un miércoles a la iglesia de Madrid porque el viaje que yo tenía era trabajar no en Madrid sino en Facatativá con el pastor Jorge Gama, que está en Houston en este momento. Había sido trasladado de Granada a Facatativá a trabajar con el pastor Jorge Gama y la pastora Egna en Facatativá como copastor de ellos. Pero debido a que el pastor Jorge Gama se encontraba en Estados Unidos y se iba a demorar 2 meses, entonces el pastor Jorge Gama dijo, hagamos una cosa, Adrián no llega a Facatativá,
sino llegues a Madrid, porque la iglesia de Madrid estaba a la cobertura, de hecho se abrió a la cobertura de Facatativá, del pastor Jorge Gama. Dijo, llegue a Madrid a apoyar el trabajo que está haciendo Fernando Riaño e Ingrid. Esa fue la orden del pastor Jorge Gama. Así que a raíz de eso yo llego a Madrid, mientras el pastor Jorge Gama llegaba de Estados Unidos para irme y radicarme en Facatativá. Cuando yo llego a Madrid, a mí me pega muy duro el clima. Venía de tierra ¿qué? Caliente. Me pega muy duro el que no conocía a nadie de la iglesia. Solamente había tenido la experiencia de estudiar con la pastora Ingrid y algunas veces interactuar con el pastor Fernando. Pero lo que más me pega es el clima. Estoy tomando una decisión si me regreso nuevamente a los llanos. Y yo estoy orando por eso. Y estoy diciéndole, Señor, ¿me regreso a los llanos o me quedo en este clima frío? Me era duro. Recuerdo que llegué en un noviembre en plena celada, me pegó re duro. Yo terminaba los cultos y me acercaba a los hermanos a saludarlo y cada hermano me llevaba un par de guantes porque sentían que las manos estaban congeladas y heladas. Me había pegado el clima. Estoy pensando, ¿regreso o no regreso? Pero sin embargo le pregunto a Dios, ¿cuál es que tu perfecta voluntad? ¿Qué creen ustedes que yo quería hacer? Regresarme. Era mi voluntad, era lo que yo quería, era lo que yo deseaba. De hecho, venía de una iglesia más o menos grande. Llego a la iglesia de Madrid, encuentro que el piso era en tierra, era impresionante. Había el mover de Dios, la gente caía y una hermanita terca le rociaba agua y luego barría. Eso era un barrizal tremendo en esa época. Y yo choco con eso porque yo siempre creo, venía de otro concepto. Entonces, en ese proceso, recuerdo que a las 2 semanas de estar en Madrid, trabajando con el pastor Fernando y la hermana Ingrid, yo recuerdo que llego de un grupo bíblico, de apoyar un grupo bíblico un sábado en la noche, tipo 8 de la noche. Y yo estoy pensando, esta próxima semana me regreso para los llanos. Me regreso para los llanos. Y si el pastor Jorge Gama quiere que trabaje con él, cuando él venga de Estados Unidos, llego a trabajar con él. Pero me regreso para los llanos. Estaba soltero, era solamente empacar 2 mudas de ropa y regresar. Pero recuerdo que voy entrando, después de un grupo bíblico, 9 de la noche un sábado, jamás se me olvidará. Llego, timbro y tengo que entrar porque había un cuarto donde me han instalado la parte de atrás, frío, escondido, tenía que pasar por el templo. Estaba así el templo, era tejas de zinc, madera rolliza y el piso en tierra y bancas de madera esas largas. Entonces yo llego, tengo que entrar por el templo para pasar a mi cuarto. Sábado de la noche, 9 de la noche. ¿Cómo creen que venía cansado, aburrido y con ganas de devolverme? Yo timbro. Cuando timbro, me abre una hermana que hasta hoy la recuerdo, se llama Carmen Riaño. Y yo voy entrando y veo al fondo, allá donde está el auditorio, un grupo de 5 o 6 personas orando por alguien. Estaba en el piso la persona que estaban orando. Era un endemoniado. Y cuando yo voy entrando, voy pasando, lo que menos quería era orar por endemoniados. No quería saber de demonio, no quería saber de nada. Quería llegar a dormir porque la próxima semana ¿qué? Me regresaba a los llanos. Pero cuando yo voy pasando frente al templo, el endemoniado se incorpora y se levanta y se queda mirándome. Me dice, ¿usted qué hace aquí? Me dice el demonio. ¿Para qué ha venido acá? Entonces cuando él me habla así, me dio piedra con el demonio y me fui acercando. A la medida que me iba acercando, el demonio empezó a gritar. Y recuerdo tanto las palabras del pastor Fernando que me dijo, aproveche y échelo que fuera, oremos, y quedó libre. Luego me fui pensando, nos sentamos en el comedor con el pastor Fernando y me dijo, ¿sí sabe lo que quiere el demonio? Ver lo que lejos de Madrid. Satanás quiere ver lo que lejos de Madrid. Y esa noche entendí que Dios aún permitió que el demonio hablara para que yo entendiera cuál era la voluntad de Dios. ¿Y sabe por qué no me fui? No me devolví para los llanos para no hacerle caso a Satanás. ¿Y por qué me quedé en Madrid? Para hacerle caso al Rey de Reyes y ¿qué? Y Señor de señores.
Y esos 20 días se prolongaron en 8 años sirviendo al Señor en Madrid, hombro a hombro con el pastor Fernando y la pastora Ingrid, a quienes aprecio de manera muy especial. Y en ese proceso Dios me permitió ver la obra crecer, cómo bendecía su obra, estar en el proceso acompañándoles a ellos, construyendo el templo y todo lo demás y abriendo otras obras. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que debemos rendir nuestra voluntad a la voluntad ¿de quién? De Dios. Cuando hacemos la voluntad perfecta de Dios, lo ganamos todo. Cuando hacemos nuestra voluntad, vienen consecuencias. ¿Sufrimos qué? Las consecuencias por tercos, por desobedientes y por caprichosos. Pero cuando hacemos la voluntad de Él, no quiero decir que todo va a ser color de rosa, pero va a ser de tremenda ¿qué? Bendición. Por eso cuando usted se casa en la voluntad de Dios y viene el problema, la dificultad, le dice a Dios, yo me metí en esto porque tú me dijiste. Si tú me dijiste, me va a ayudar. Pero si usted se casa fuera de la voluntad de Dios y se mete en el capricho por su voluntad, cuando llegue la crisis, ¿qué le va a decir Dios? Usted le dice, Señor, hay problemas. ¿Y qué le va a decir Dios? Por terco, chupe, lleve. No se queje, se lo dije, se lo advertí. Me acuerdo de una pareja que tenían 3 hijos. La hija mayor, 27 años. El otro hijo, la otra hija, 23 años. Y el hijo menor, 17. Y empezaron a asistir a la iglesia. No se congregan con nosotros en este momento. Empezaron a asistir a la iglesia. Los dejé que asistieran como 2 años. Y los abordé después de los 2 años en una visita. Les dije, hermanos, si ustedes no piensan casarse. Entonces el hombre quedó mirando y me dijo, pastor, voy a orar si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios que me case. Descarados. Con 3 hijos. 20 y pucho años viviendo juntos. Y así querían pedir ¿qué? Si era la voluntad de Dios. Entonces, cuando no te es clara la voluntad, en algún texto de manera explícita o implícita donde la Biblia te hable sobre el asunto, métete con Dios. Y no te muevas hasta que Dios no te ¿qué? Confirme y te revele cuál es su perfecta ¿qué? Voluntad. Esté quieto, quieta, no tome decisiones hasta que Dios no sea claro frente a cuál es su voluntad frente a esa decisión. Hasta que Dios no te confirme cuál es la voluntad de Él. Porque si andas en la voluntad perfecta de Dios, será agradable, será bendición. Pero si te metes en tu propia voluntad, vas a sufrir por tus propias ¿qué? Decisiones y tu propia terquedad. La Biblia nos habla, para ir finalizando, de un hombre llamado Gedeón. Imagínate que Gedeón tenía que salir a la batalla contra los amalecitas para liberar al pueblo de Israel. Y Gedeón le dijo a Dios, Gedeón buscó no tenía la Biblia, Gedeón en ese momento, no había Biblia. Entonces Gedeón dijo, quiero hacer la voluntad de Dios. Quiero que Dios me revele si es tu voluntad y yo soy la persona que vas a usar para ir a pelear contra los amalecitas, que vas a usar para liberar al pueblo de Israel de sus enemigos. Y se metió con Dios a orar. Y le dijo, Señor, yo te voy a pedir que me reveles cuál es tu voluntad. Quiero andar en tu perfecta ¿qué? Voluntad. Y le puso una señal al Señor. Le puso una señal al Señor. ¿Cuál fue la señal? Cogió un vellón y fue y lo dejó en el campo. Y le hizo esta oración a Dios. Le dijo, Dios, si es tu voluntad, si yo soy la persona que has escogido para que lidere a Israel y para vencer a los enemigos del pueblo de Israel, revélame para hacer tu santa y ¿qué? Y perfecta voluntad. Puso el vellón y le dijo, Señor, la señal será que en esta noche el rocío y el agua se centre solamente en el vellón y que alrededor del vellón esté ¿qué? Seco. Al día siguiente, cuando el Gedeón se levantó, corrió a ver qué había sucedido y qué respuesta Dios le había dado. ¿Qué encontró? Que el vellón estaba ¿qué?
lleno, empapado, y alrededor estaba totalmente ¿qué? Seco. Dice la Biblia, y Gedeón exprimió el vellón y sacó un tazón lleno de agua, y alrededor estaba ¿qué? Seco. Y a la noche siguiente dijo, Señor, perdóname, pero quiero estar totalmente ¿qué? Seguro. Perdóname, ahora voy a hacer a la inversa la señal. Ahora te pido, Señor, voy a poner el vellón y te pido que alrededor esté que lleno de agua y el vellón esté que seco. A la mañana siguiente Gedeón fue y encontró efectivamente, como le pidió al Señor la señal, el vellón estaba seco y alrededor estaba que lleno de agua, y entendió que era la voluntad perfecta ¿de quién? De Dios. Mire, órele al Señor y si es necesario póngale señales. Señor, si esto se da, Señor, si esto se da, entenderé que es tu santa y qué y perfecta voluntad. Y si no, no lo haga. No tome decisiones apresuradas, sino vas a caminar en la perfecta qué voluntad de Dios. Porque si camina la voluntad perfecta de Dios, Dios te va a bendecir y a sorprender. Pero si camina en tu perfecta voluntad, en su propio capricho, en su propia terquedad, van a venir ¿qué? Consecuencias. Consecuencias. ¿Y qué dijo el salmista? Volvamos al Salmo 40, versículo 8. El salmista está diciendo, el hacer tu ¿qué? Voluntad. El hacer lo que tú quieres, lo que tú deseas, es el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha que agradado. El hacer tu voluntad, Dios me ha agradado. El hacer lo que tú quieres, lo hago con agrado. Y por eso no vaya a decir, uy, no, porque está triste. Es que me tocó hacer esto, es que Dios me puso a hacer esto. Yo por eso le sirvo a Dios y lo hago con gozo y agrado, porque sé que estoy en ¿qué? En su perfecta voluntad. Y cuando algo hago para Dios, lo hago con ¿qué? Con agrado y con gozo. Hágalo con agrado y con gozo. Y dice la palabra del Señor, el hacer lo que tú quieres me ha agradado. ¿Y qué más dice el salmista? Y tu ley está en medio de mi corazón. Muchas veces el hacer la voluntad de Dios no es fácil y va en contra de nuestra voluntad. Y el hacer lo que Dios quiere va en contra de lo que nosotros queremos, de nuestros caprichos. Y eso lo represento y termino cuando dice la Biblia que Jesús, el Hijo de Dios, dijo, voy a hacer la voluntad del Padre. Y llegó un momento donde el hacer la voluntad del Padre para nuestro Señor no era agradable para Él, para el Señor, más para el Padre sí. Y la Biblia dice que antes de Jesús morir, ir a la cruz, a morir, llegó el momento donde le fue revelada la voluntad del Padre para nuestro Señor. Y tuvo que subir al Getsemaní. Y dice la Biblia que Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse. Los discípulos lo vieron triste, angustiado en gran manera. Dice la Biblia, y Jesús empezó a orar en el Getsemaní y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí que esta copa. Cuando Jesús dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, es porque Jesús está teniendo ya la visión de lo que Él iba a sufrir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y no fue fácil para Él. En ese momento fue un momento de crisis para nuestro Señor, al punto donde los escritores bíblicos dicen que su sudor eran como grandes gotas de sangre, donde hubo tanta presión sobre el cuerpo de nuestro Señor que los vasos se reventaron y su sudor salía mezclado con sangre a causa de la presión. Jesús aún así diciéndole, Padre, si es posible, pasa de mí que esta copa, pero no se haga ¿qué? Lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mire, si Jesús, el Hijo de Dios, somete lo que Él quiere a lo que el Padre quiere, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Él nos dio ejemplo de cómo someter nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Y le dijo, si es posible, si tú quieres, pasa de mí ¿qué? Esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino lo que tú quieres. Y el evangelista Lucas dice, y de repente en medio de esa presión, de esa angustia de Jesús, se le apareció un ángel del cielo para que fortalecerle, para que fuera a cumplir la voluntad del Padre.
Yo creo que todos nosotros debemos como cristianos someter cada día nuestra voluntad a la voluntad de Dios y entender que en esta vida no estamos para hacer lo que nosotros queremos, a lo que nosotros se nos da la buena voluntad de hacer, sino lo que el Padre quiere que hagamos. Y en todo someter nuestra voluntad a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar y a partir de hoy usted le va a decir: Señor, si hasta aquí he hecho lo que a mí se me ha dado, la buena voluntad, a partir de hoy voy a hacer lo que tú quieres, lo que tú me mandes. Y cuando haga lo que tú quieres, lo voy a hacer de buena gana, de buena voluntad. Me será agradable hacer lo que tú me mandas hacer. Lo haré con buena voluntad, lo haré con agrado, porque es hacer la voluntad del Padre. Y si en algo tienes que tomar una decisión, si en este momento usted está a punto de decidir algo, pídale a Dios que le revele cuál es su voluntad. Si usted está a punto de emprender algo, pídale a Dios que le revele cuál es su voluntad. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Póngase en pie y vamos a orar. Vamos a orar. El Señor me ha enseñado eso. Y no se ha imaginado de cuántos problemas Dios me ha librado. De cuántas cosas Dios me ha librado. Y cuando he sido terco, necio, he metido la cabeza donde Dios no me ha mandado, tenga, lleve. Y después tengo que decirle al Señor: perdóneme y lleve las consecuencias. ¿Sufra qué? Las consecuencias. Por hacer mi voluntad en mi capricho y no la voluntad ¿de quién? Del Padre. Dios te está llamando para que a partir de hoy aprendas a oír, a entender, a comprender la voluntad del Padre. Y para que una vez la comprendas, empieces a caminar por ella. ¿Quién va a ser bendecido? ¿Quién va a ser favorecido? ¿Quién va a ser beneficiado si lo hace? Usted es el primer bendecido, el primer favorecido, el primer beneficiado. Porque cuando hace la voluntad de Dios, no hay nada más lindo que hacer la voluntad del Padre, porque es agradable, porque Dios nos guarda, porque cuando estamos donde Dios quiere que estemos, haciendo lo que Dios quiere que hagamos, siempre contaremos con el respaldo de Él. Pero si usted hace lo que quiere, Dios, hay momentos donde te va a dejar solo o sola, viviendo y sufriendo ¿qué? Las consecuencias. Por eso vamos a orar al Señor. Usted le va a decir: Señor, a partir de hoy, enséñame y revélame para hacer tu santa y perfecta voluntad. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana por la oportunidad que tú nos das de oír tu palabra. Ahora, Señor, ayúdanos a vivir esta palabra, a llevar a la práctica esta palabra, Señor, que hemos oído en esta mañana. Padre, ayúdanos para que a partir de hoy aprendamos a rendir nuestra vida para hacer tu santa y perfecta voluntad, para conocerla y obedecerla y andar conforme a tu santa y perfecta voluntad. Padre, guárdanos, guárdanos, Señor, guárdanos de hacer nuestra voluntad. Padre, guárdanos de andar en nuestros caprichos, guárdanos de andar en nuestra necedad, Señor. Y ayúdanos a rendir todo nuestro ser delante de ti para hacer siempre lo que tú quieres, lo que tú deseas, Señor. Lo que tú ordenes, podamos hacerlo, Señor, y obedecer y caminar siempre dentro de tu santa y perfecta voluntad, Señor. Que nuestros pies caminen dentro de tu voluntad, Señor. Que nuestro espíritu y nuestro oído espiritual sea sensible para oír lo que tú quieres que hagamos, Señor. Ayúdanos, poderoso Dios. Guárdanos, Señor Jesús, y ayúdanos a caminar siempre dentro de la voluntad del Padre. Revela la voluntad tuya a cada uno de tus hijos, de tus hijas. Revela tu voluntad, mi vida, Señor, en todo, absolutamente en todo, queremos andar conforme a tu santa y perfecta voluntad, Señor. Obra en la vida de mi hermano, Señor.
en aquellas cosas que quizás no son claras, Señor. Que en un momento determinado no tengamos en claro qué es lo que tú quieres que hagamos, qué es lo que tú quieres que decidamos, Señor. Revélanos, Señor. Usa diferentes instrumentos, diferentes medios, Padre, para hablarnos y revelarnos la voluntad tuya, Padre. Hoy sometemos nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Conforme a tu voluntad andaremos, conforme a tu voluntad viviremos y conforme a tu voluntad te honraremos, Padre. Te damos gracias por eso en esta tarde, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Gracias por revelarnos tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, para, como dijo el salmista, el hacer tu voluntad, no solamente conocer, sino hacer tu voluntad, lo hagamos con agrado para gloria y alabanza de tu nombre. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Así que, mis amados, es mejor esperar que Dios nos revele su voluntad, que no de apresurados tomar decisiones sin antes la dirección de ¿quién? Del Señor. Dios sabe cómo y en qué momento Él quiere que hagamos las cosas, guiados por su santa y qué? Y perfecta voluntad. Puede ponerse cómodo. Vamos a finalizar recibiendo la ofrenda. Vamos a orar por la ofrenda. Ya no quedamos al aire, ¿no? Quiero invitarles para que